convoca un montón, porque bueno, es como uno de los desafíos de la paternidad en muchos sentidos, y entonces vamos a hablar un poco de eso, y la idea justamente es hablar de eso, más allá de que vamos a tocar algunos temas que a todos nos preocupan, con una orientación positiva o que nos ayude a pensar que estamos en condiciones de criar hijos adolescentes y que estamos en condiciones de hacerlo bien, y que hay maneras de atravesar la etapa adolescente de nuestros hijos con alegría y acompañándolos como ellos necesitan y merecen. Así que un poco, siempre empiezo las charlas de adolescencia con esta frase: cuando uno elige tener un hijo, en ese mismo momento está aceptando tener un hijo adolescente alguna vez, ¿no? Probablemente entre 10 y 13 años después de haber tenido nuestro primer hijo, vamos a estar debutando como padres de hijos adolescentes, algo que es realmente un desafío, porque todos pensamos que es más menos fácil, más menos difícil, pero todos nos vamos encontrando en situaciones de la vida diaria con los desafíos y las situaciones que no sabemos del todo cómo resolver a medida que vamos transitando esa adolescencia. Como tener un hijo adolescente en algunas cosas es similar, no importa dónde estés, pero en otras cosas es distinto según dónde estás. También empiezo las charlas pidiéndole a las personas que pongan en el chat cuáles son sus preocupaciones en relación a la adolescencia, sus desafíos. ¿Cuáles son esas cosas sobre las que ustedes necesitan decir, bueno, tengo que pensar un poco más de esto, tengo que aprender un poco más de esto me preocupa, este es mi desafío en relación a la crianza de mis hijos adolescentes? Porque eso me ayuda a mí a lo largo de la charla a ir poniendo ejemplos o tocando temas que estén relacionados con las preocupaciones de ustedes. Ahí Miguel dice que le preocupa Internet, y eso es una de las cosas que por definición nos preocupan a los que tenemos hijos adolescentes. Adicciones, dice Sebastián, hablaban de ahí de redes sociales, Internet, límites, amistades, la dificultad en relación al diálogo, al manejo de los horarios, límites otra vez, las relaciones, noviazgos, con quienes se juntan, cuestiones vinculadas a autoestima y manejo de las emociones, adicción a la tecnología, la capacidad de aceptar responsabilidades, la independencia, el tiempo que pasan con los teléfonos, alcohol, marihuana, permisos. ¿A partir de qué edad se considera adolescente? Vamos a profundizar con eso. Jorge es uno de los temas de la charla, y todos los otros que están mencionando de una manera u otra los vamos tocando, las redes y el bullying. El sexo prematuro en los noviazgos, ataques de ansiedad, despreocupación por el estudio, inseguridades en relación al cuerpo, las redes sociales y Internet aparecen todo el tiempo, cuestiones que hacen a falta de respeto o maneras de responder y de reaccionar. Poder hablar con ellos, aconsejarla, saber cuándo está mal, cómo ayudarla, fortalecer las relaciones, lo difícil que es interactuar con nuestros hijos adolescentes, salidas de noche y la seguridad, cuestiones relacionadas con orientación vocacional, límites, Internet, tema drogas, lo fácil y accesibles que son, sexualidad. Como ven, los temas se van repitiendo, ¿no? Y el diálogo, la seguridad, las redes sociales, las adicciones, las relaciones, las amistades, los noviazgos, el inicio en relación a la independencia, todas esas son las cosas que nos preocupan a los padres de adolescentes independientemente de dónde vivamos. Entonces, muchas de estas cosas, me comentaba Magdalena hace un ratito, se van a ir retomando en otras charlas, con lo cual van a tener ustedes como un ciclo que va a tomar en cuenta redes sociales, adicciones, síntomas vinculados a la ansiedad y la tristeza y demás. Así que está buenísimo porque van a tener como muchas propuestas orientadas a poder entender las características de esos hijos adolescentes que ustedes tienen y que yo tengo también, por ejemplo, una de 15, ya cumplió 15, y uno de 17, y bueno, y ahí estamos, aprendiendo a acompañarlos y a llevar adelante lo que a mí me gusta llamar crianza saludable, cómo acompañarlos de tal manera que podamos pensar, por un lado, en lo que cada etapa representa, todas esas cosas que ustedes pusieron en el chat,
tienen que ver con los desafíos de la adolescencia. No son solo desafíos para nosotros que somos sus papás o sus mamás, son también desafíos para ellos, para los chicos y para las chicas que cotidianamente se encuentran con las redes sociales, con nuevas amistades, con padres que a veces ponen límites que ellos no se sienten cómodos de aceptar, con un montón de cambios corporales, emocionales, que los sorprenden. Es la etapa de la vida en la que más se crece y cambia el cuerpo en términos físicos y en la que más se crece también en términos de nivel de pensamiento o de capacidad de pensar. Entonces la verdad es que es una real revolución, y que nosotros podamos acompañar esa crianza saludable es importante, porque, o sea, que podamos acompañar esa adolescencia con hábitos de crianza saludable es importante porque justamente nos permitirá eso, que ellos se desarrollen mejor. Ustedes son un montón de personas que han decidido dedicar este rato de una tarde de invierno en nuestro país para pensar y aprender acerca de cómo acompañar a sus hijos. Así que seguramente son padres que han ido formando y gestando, creando para sus hijos lo que se llama base segura. Vamos a ir pensando algunos de los ingredientes para tener una crianza saludable, como si fuéramos armando una ensalada de frutas, y cuáles son las frutas que nos permiten decir, esta es la ensalada de fruta de la crianza saludable. La primera de todas es lo que se denomina o se llama base segura. Desde hace muchísimos años, pero todavía está súper vigente, un psicólogo inglés definió formas de acompañar y criar a los hijos que digamos, se caracterizaban por la capacidad que los padres tenían de dar amor y ofrecer límites. En esas diferentes maneras que él describió, a partir de analizar y entender el comportamiento de los padres, describió una forma a la que llamó base segura, que es la mejor manera con la que los padres podemos acompañar hijos e hijas de cualquier edad. Y la llamó base segura porque es como el lugar desde el cual un hijo puede salir a explorar el mundo, un hijo o una hija, y volver y sentir siempre que tiene en casa o en compañía de papá, de mamá, un espacio donde transmitir lo que necesita, lo que siente, lo que aprendió, las dudas que tiene, etc. Muchos de ustedes ponían en el chat límites, diálogo, cómo acompañarlos, cómo entenderlas. Eso tiene que ver con la base segura. ¿Cómo hago para otorgar un espacio de mucho cariño y al mismo tiempo de pautas o límites claros que nos permitan convivir y al mismo tiempo que convivimos, cuidarlos? Para eso necesitamos entender la adolescencia, y eso es lo que estamos haciendo hoy, poder entender qué significa ser adolescente. Todos nosotros fuimos adolescentes, pero la adolescencia cambia con el correr del tiempo, porque la sociedad ofrece cosas en cada época que antes no ofrecía. Los que estamos acá fuimos probablemente, la mayoría de nosotros por lo menos, adolescentes sin uso de redes sociales, adolescentes sin uso de internet, adolescentes sin estar acostumbrados a la comunicación permanente, ¿sí? Nosotros nos íbamos de casa y independientemente de las condiciones de seguridad y de distancia, nuestros padres no tenían otra cosa que hacer que esperar. La verdad es que ahora en nuestro país, por ejemplo, hay más teléfonos celulares que habitantes. Eso quiere decir que es probable que la gran mayoría de los adolescentes tenga acceso a un teléfono celular desde donde mandar un mensaje. Y entonces, esta forma nueva de ser padres de adolescentes tiene sus ventajas y sus desventajas, para los hijos y para los padres. Otra de las cosas muy importantes en crianza saludable, y que tiene que ver con todos los temas que ustedes pusieron en el chat, es la capacidad que tenemos los padres de ayudar a los chicos a desarrollar autorregulación. Autorregulación es algo que nos permite administrarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto como? ¿Cuánta internet y dónde navego? ¿Cuántos capítulos de una serie veo? ¿Me levanto cuando suena el despertador? ¿Cuándo y cómo me baño? ¿Con qué personas
tengo mayor confianza y de qué personas me cuido un poco más, cuánto me enojo y lo expreso. Todas esas cosas tienen que ver con autorregulación, y los adolescentes, por definición, no son buenos en autorregulación, y esa es una de las cosas que hace difícil a los adultos entenderse con los adolescentes. Es como que muchos de los filtros que los adultos ya tenemos, y que podemos parar, y que podemos decir, bueno, esto lo hago porque, esto no lo hago porque, acá voy porque, acá no voy porque, hoy me acuesto temprano porque mañana tengo que trabajar muy temprano. Los adolescentes no tienen esos filtros. Hoy me acuesto temprano porque mañana voy al colegio. No, no funciona bien ese filtro, y nosotros tenemos que acompañar ahí muchas veces. Vida social, ustedes hablaban de noviazgos y de amigos. Nosotros como papás y mamás de hijos e hijas adolescentes tenemos que acompañar la vida social, y nos vamos a encontrar con que por primera vez no tenemos, entre comillas, derecho a elegir sus amistades. Ellos traen amistades, novios, novias, que por ahí no son los que nosotros elegiríamos. Nos vemos frente al desafío de pensar por qué me gustan, por qué no me gustan, digo, no digo, hago, no hago, qué digo, qué no hago. El hijo y la hija adolescente necesita también que sigamos un poquito de cerca su inserción en el colegio, y hoy por hoy, y alguien preguntaba cuándo empieza, y yo también les voy a contar cuándo termina, se supone, está haciendo también la inserción en el primer trabajo. Los chicos no es como hace 30 años que cumplían 18 y eran como adultos que ya eran totalmente independientes. Característicamente, hoy en día, si un chico de 18, 19 años tiene su primer trabajo, es probable que atrás haya una mamá o un papá que todavía se fija si se levantó, si no se levantó, si puso el despertador, si no puso el despertador, que le va a enseñar a administrar su plata y a cómo guardarla, cuando tiene que guardarla, en qué gastarla, en qué no gastarla. Todas esas son cosas que por ahí, cuando yo, por ejemplo, fui adolescente, no eran tareas que mis padres tenían que hacer, pero que hoy los padres estamos acostumbrados, forman parte de nuestro desafío. Y lo más difícil, de a poquito dejarlos volar. Es lo más difícil de todo, aprender a soltarlos un poco mientras los cuidamos. Ese es como el gran desafío. Y obviamente, el mayor desafío, porque nuestra generación no nació con eso, es acompañarlos en el uso de Internet y de todo tipo de dispositivos que estamos todos aprendiendo a manejar. Los teléfonos celulares que conocemos ahora aparecieron en el 2008. Es poco tiempo, son 15 años. Parece que los tuvimos con nosotros toda la vida, pero la verdad es que estamos todos aprendiendo a manejar esos dispositivos. Y nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes no tienen esos filtros de autorregulación que yo les decía, y tienen acceso a través de estos dispositivos a absolutamente cualquier cosa. Eso es lo que nos asusta y eso es lo que nos preocupa, y por eso ustedes van a tener una charla especialmente dedicada a redes sociales. Y como si esto no fuera poco, hoy lo que nos dicen los científicos que estudian la adolescencia es que cada vez el ingreso a la adolescencia está siendo más temprano. Cada vez más temprano los chicos presentan conductas y modos adolescentes. Incluso la pubertad se ha corrido un poco, y muchos chicos empiezan a desarrollarse antes de lo que generaciones anteriores se desarrollaron. Entonces, cuando vemos esos chicos de 10, 11 años que ya tienen modos adolescentes, y esas chicas que ya quieren vestirse como las adolescentes, estamos en presencia del inicio de la adolescencia. Entonces, hoy se considera que la adolescencia tiene 4 etapas. Una primera etapa, que es la adolescencia temprana, que es como tal vez la más difícil en términos de crianza y sensación, porque el adolescente temprano es ese que está en pleno cambio hormonal, en pleno cambio corporal, en plena dificultad para regular emociones, irritable. Es la edad en la que empiezan a aparecer
de a poco no vengas, no me lleves, no me acompañes, no me abraces, ¿sí? Aparecen las primeras conductas como de separación, pero todavía a esa edad el control del padre o la madre sobre la vida del hijo y la hija es casi total. ¿Sí? Es raro que tan temprano nos encontremos con, estos son mis amigos, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo busco para mí, vos no me entendés aparece temprano, pero digamos, todavía tenemos más control. A partir de más o menos los 14, estas etapas no son precisas, son generales, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. Entre los 14 y los 17, que coincide con los últimos años de educación secundaria, los chicos se ponen menos irritables, pero los desafíos aumentan porque empiezan a volar más. Acá es cuando empiezan a aparecer esos noviazgos, esas amistades, esas salidas, esas oportunidades de entrar en contacto con la droga que ustedes mencionaban en el chat. Esta es la etapa en la que los padres y las madres dejamos de dormir otra vez. Es como, no dormíamos cuando eran chicos y lloraban toda la noche, ahora otra vez dormimos menos porque salen y los estamos esperando, o estamos preocupados, o estamos midiendo el tiempo que falta para ir a buscarlos, o esperando el mensaje que nos diga que llegaron y demás. Entonces es una etapa desafiante y de mucho esfuerzo de nuestra parte en términos de aguante, porque nosotros ya no tenemos los pocos años que teníamos cuando no dormíamos porque ellos tenían 1 año, 2 años, 6 meses. Cuando termina el colegio y vienen las primeras experiencias laborales y de estudio, estamos en lo que se llama adolescencia tardía. Acá los padres empezamos a estar un poco más tranquilos otra vez. Los chicos ya están más grandes, ya volvieron a nosotros como, si tenemos una buena relación como consejeros y como la persona a la que también queremos escuchar cuando necesitamos algo, cosa que entre los 10 y los 13 empieza como a ser, bueno, ya no es papá o mamá la persona que yo quiero escuchar, y entre los 14 y los 17 empiezan a llegar un montón de voces, ¿no? El hermano más grande de fulano, la madre de mengano, el profesor de tal cosa, el de la cancha de fútbol donde juego los martes. Las opiniones empiezan a ser valoradas más allá de casa. En la adolescencia tardía, ellos ya han aprendido que hay un montón de gente afuera que también puede darles su opinión y sus consejos, pero que nosotros somos fuentes valiosas porque por algo hemos vivido con ellos entre 18 y 21 años. Y son sus primeras experiencias fuera de casa formales, con el estudio después del colegio o el trabajo, lo que hace que ellos empiecen a incorporarse a la sociedad. Y hoy por hoy, con lo difícil que es en países en vías de desarrollo, que los chicos puedan ir insertándose, porque nosotros vivimos en países, cuando hablo de países en vías de desarrollo, el nuestro y otros países de Latinoamérica, que es la realidad más parecida a la nuestra, países donde todavía hay cuestiones en relación a la inseguridad, la inserción en términos de empleo, las relaciones sociales, que nos preocupan más porque hay ciertos peligros que conocemos, las sustancias y su disponibilidad, etc. Entonces la verdad es que tenemos mucho trabajo, de los 10 a los 25 años, tenemos mucho trabajo por hacer. Así y todo, no hay un adolescente igual a otro. Todo lo que estamos diciendo en esta charla son generalidades. Cada uno de ustedes va a poder identificar qué cosas de las que yo les cuento que son generalidades combina con su hijo, con su hija, qué cosa no combina. En líneas generales, hay diferencias y hay chicos que se comunican más y hay chicos que se comunican menos, hay personas que salen más y hay personas que salen menos, hay personas que durante la adolescencia conservan sus amistades de la primaria, hay personas que renuevan todas sus amistades, que es algo que a los padres nos asusta un montón también. Entonces no hay un solo modo de ser adolescente. Y entonces la primera estrategia para relacionarme con un adolescente consiste en comunicarme. Y el tema es, bueno, pero ¿cómo me comunico? Porque la realidad es que ser padre o madre de un adolescente es como aceptar, aceptar, aceptar y al mismo tiempo encontrar la forma de guiar, guiar, guiar. Es como caminar al borde de un precipicio, porque vos tratás de guiar y hay algo que querés decir y hay un límite que querés ofrecer,
y parece como que sos la peor persona del universo, pero al mismo tiempo tenés que ocupar también ese rol. Entonces son muchísimas las preguntas y las dudas que los padres tenemos, y lo primero que tengo que decirles es que eso está bien, y que si ustedes tienen dudas, y tienen preguntas, y tienen inquietudes, y cuando toman mate con la persona con la que crían sus hijos, o con la persona con la que hablan sobre estos temas, tienen mucho de qué preocuparse y ocuparse, eso está bien. Esa es la primera cosa que es importante, ocuparnos del tema. Los hijos y las hijas adolescentes tienen una cosa, que es que en términos de supervivencia puramente física, se arreglan solos. Si uno los deja en la casa todo el día, ellos se pueden preparar el desayuno, el almuerzo, la merienda, la comida a la noche, no hay ningún problema. Ellos ya se bañan solos y se visten solos, y pueden saber si hace frío y si se abrigan, o si hace calor y si se desabrigan. Lo manejan todo eso por sus propios medios. Incluso saben quedarse solos si están engripados, y uno los puede manejar por teléfono. El tema es que los desafíos son afuera de casa, y que nosotros no tenemos participación de esos espacios a donde ellos empiezan a deambular y empiezan a tener sus primeras experiencias que nosotros no tenemos. Entonces, la primera herramienta o la primera estrategia es recibir, escuchar, contar hasta 3, no tratar de no decir que no en la primera instancia, elegir, tener siempre un no bajo la manga para esas situaciones donde definitivamente es no. La segunda estrategia es, no importa si viven juntos o separados, si los chicos tienen relación con ambos padres, los padres tienen que estar de acuerdo en cosas fundamentales. Cosas fundamentales, cómo nos manejamos en relación a las redes sociales y el consumo de Internet, cómo nos manejamos en relación a los permisos, qué cuidados tenemos en relación a la inseguridad, y qué expectativas tenemos en relación a la escuela y la inserción después, o porque siguen estudiando o porque empiezan a trabajar. En todas esas cosas necesitamos tener acuerdos para que haya un frente común entre padres. Y más allá de que hay padres y madres que pueden sostenerse juntos y que hay otros que no logran sostenerse juntos, porque así es la dinámica de las relaciones, hay ciertos acuerdos que tenemos que tener para que los chicos y las chicas entiendan cuáles son los límites que nosotros ofrecemos como pareja parental, ¿sí? Además de esto, que es el principio, porque si no hay acuerdos y no hay capacidad de aceptar la adolescencia como hecho que irrumpe en nuestra vida y nos obliga a cambiar algunas costumbres, hay cosas que podemos tener en cuenta. Pero si no tenemos en cuenta esas dos primero, de conocer la adolescencia y aceptarla, y gestar acuerdos con la otra persona, que no hace falta, cuando uno no tiene mucha relación, sentarse especialmente a hablar del tema, pero hay cosas que hasta por WhatsApp podemos coordinar y pensar juntos. Lo cierto es que el objetivo de la adolescencia, y alguien puso en el chat, la independencia, es convertirse en alguien independiente. O sea, más allá de todos los temas que hacen de la adolescencia esa etapa en la que empezás a ensayar un montón de cosas y conocer un montón de gente y ir a un montón de lugares que antes no conocías, el verdadero desafío es estar listo para lo que se llama la adultez temprana, para iniciar tu vida como adulto. Y la adolescencia es como una pista de prueba para eso. Es el lugar a donde se ensayan un montón de cosas que después van a ser necesarias para poder ser un adulto que pueda desenvolverse solo. Entonces el adolescente tiene un montón de tareas muy importantes. La primera es aprender a ya no ser un niño o una niña. Digamos, ir dejando de lado esas costumbres, esos hábitos, esos juegos, esos modos de hablar, esos modos de vestir que lo caracterizaban como niño o como niña. Por eso, si pensamos en los de 10 a 13, en esa etapa justamente, nosotros lo que vamos a observar es cómo de repente
juegan con cosas que jugaban como cuando eran chiquitos y de repente reclaman participar o hacer cosas de chicos o chicas más grandes, cómo empieza a cambiar la manera de vestir y empiezan a veces casi de un día para el otro a querer usar determinadas cosas, modificar su ropa, intervenir sus espacios, dibujar sus fundas de teléfono, empiezan a hacer un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, yo voy empezando a tomar posición de mis cosas. La segunda tarea que tienen durante la adolescencia las personas es construir una segunda familia. ¿Cuál es la segunda familia? La segunda familia es la familia de las amistades. Y esta es una de las experiencias difíciles como padre y como madre. Empezar a entender que va a haber amistades que a nosotros no nos van a gustar del todo y que van a formar parte de la vida cotidiana de nuestros hijos. Y que si nosotros nos oponemos de entrada o somos muy sinceros al momento de decir lo que pensamos, probablemente nos pongan medio una pared adelante. Entonces es como tratar de acompañar esa construcción conteniendo y dando lo que nosotros pensamos que tenemos que dar en términos de opinión, pero yo les diría, si pensamos que tenemos que decir, ese chico no me gusta para nada para vos, lo tenemos que bajar a, che, contame algo de este chico que conozco tan poco y por eso me inquieta un poquito, ¿sí? Es como bajar de 10 a 2 para que nuestro hijo o nuestra hija no nos diga, ¿sabes qué? Con vos de esto no hablo porque lo que haces es mostrarme nada más que tu rechazo. Empiezan también a experimentar con el mundo adulto y de ahí la experimentación con el sexo, con el ir a lugares a donde nunca había ido, tomando colectivos que nunca había tomado, con las sustancias, el alcohol y la marihuana, sobre todo las más comunes, aunque hay otras que también algunos chicos consumen. Entonces empiezan a modificar sus hábitos, empiezan a buscar en internet o ver series que antes no veían, a cambiar sus intereses, a interesarse por cosas que antes no se interesaban, a hacer preguntas que antes no hacían, y obviamente empiezan a decir, soy grande. Lo dicen de muchas maneras, cuando están entre los 10 y los 13 lo dicen así, después lo dicen con no te metas, yo sé lo que hago, yo sé lo que quiero, ay, no, ni te preocupes, no entendés nada, y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para tratar de sobrevivir esta tormenta que nos va a dejar más viejos, pero todo nos va dejando más viejos a medida que pasa el tiempo, con nuestros hijos adolescentes? Lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestra experiencia adolescente. ¿Qué se sentía ser adolescente? La verdad que ser adolescente en algún punto es esto, es sentir que uno tiene toda la vida por delante y que se dio cuenta lo que la vida es. Los niños no tienen esa sensación de tengo la vida por delante, es como un presente perpetuo, esto es la vida. Pero el adolescente empieza a proyectarse en la vida y empieza a proyectarse con un montón de cosas que a los padres y a las madres nos parece, no, por favor, ese no es el camino que yo me imaginé para vos. Y resulta que el camino que ellos imaginan para ellos y para ellas es el que ellos y ellas quieren transitar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar en contacto con esta idea de la adolescencia te hace sentir que tenés toda la vida por delante, que sos invencible, que nada puede pasarte, porque estás como, con eso, con un camino, un hoja en blanco, con todas las herramientas, en términos de, como decíamos antes, ¿no? De poder sobrevivir y sostenerse solo, y una hoja en blanco para escribir lo que quieras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empatizar, entender, aceptar, conectar con el que fue nuestro adolescente. Nuestra adolescencia fue muy distinta a la adolescencia de hoy, pero nuestros sentimientos, nuestras emociones en esa época, nuestros deseos, nuestros enojos con nuestros padres y madres son los mismos. Y eso se ha repetido desde siempre, y creo que se va a repetir para siempre. Lo que va cambiando es el contenido, la música que escuchamos, las películas que vemos, los actores que nos
que conocemos, ¿sí? Las comidas y bebidas que consumimos, las drogas que se escuchan y están alrededor y disponibles, la forma de bailar, todo eso cambia, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Entonces, la mejor forma de acercarse a un o una adolescente es mostrar que nos damos cuenta de cuáles son las cosas con las que ellos entran en contacto. Che, te escuché, estabas escuchando una música que no te había escuchado escuchar antes. ¿Qué era? ¿Sí? Si nosotros podemos entrar en contacto con ellos y aprender, no sé, qué sé yo, a mi hijo le gusta mucho el trap, por ejemplo, y entonces es fanático de un trapero que se llama Bad Bunny. Y entonces a mí Bad Bunny me parece lo más horrible que pisó la faz de la tierra, pero para él es lo máximo. Entonces, bueno, en algún momento yo tuve que aprender el nombre Bad Bunny, tuve que ver algunas fotos de Bad Bunny, tuve que entender que cuando él quiere ponerse pantalones holgados y medio caídos es porque la gente que escucha trap imita a los cantantes de trap que usan esa ropa. Y como eso, millones de cosas, ¿sí? Cómo se cortan el pelo, o cómo de repente cuando Argentina ganó el Mundial, todos los chicos se cortaron el pelo como alguno de los jugadores de la selección, y cómo todas esas cosas a veces van más allá de lo que nosotros podemos controlar, ¿sí? Porque a veces se juntan y hay una maquinita de cortar el pelo y se cortan el pelo y llegan con el pelo cortado. Eso es ser adolescente. Y que nosotros podamos decir, che, te cortaste como fulano, che, ¿por qué te cortaste así? ¿Por qué lo elegiste así? A eso me refiero yo cuando digo tener un no bajo la manga. Es como que lo ves entrar a tu hijo con el pelo horrible para tu perspectiva y respiras hondo y le decís, te cortaste el pelo, qué bien, pero no le decimos no me gusta. Porque entonces cuando tengamos que decir, che, yo no estoy segura de que esa salida sea una salida para vos, si venimos escuchando, demostrando que notamos cosas, aceptando cosas, ellos se van a sentir un poco menos limitados y van a decir, bueno, ahora me toca aceptar el límite. Contarles cosas nuestras. La costumbre de llegar a casa y hacer un mate y compartir el mate, aunque sea que uno está sentado con el teléfono y el otro le acerca el mate y le dice querés, nos da la oportunidad de decir, hoy tuve un buen día, me pasó tal cosa, o che, no sabes lo que me pasó hoy, uy, hoy me contó un compañero de trabajo que al hijo también le gusta el trap. O sea, poder contar cosas nosotros. Si queremos que ellos nos cuenten cosas, tenemos que abrir ese canal de comunicación contando cosas, poquito, así, ¿no? Lo que puede interesarle a un hijo o a una hija. No contradecirnos, si nosotros vamos a decir, no tomes tal cosa, nosotros no tomamos. No tomes entre semana, nosotros no tomamos entre semana con el hijo adolescente. Ya no es como con el hijo de 4, que si tomamos entre semana no se nota. No uses lenguaje irrespetuoso, nosotros tampoco. Lo que decimos no hagas en la adolescencia, nosotros tenemos que cumplirlo también. No es el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no funciona con el adolescente. Siente que somos como falsos, ¿sí? Animarnos a pensar diferente. El adolescente piensa diferente, políticamente, religiosamente, laboralmente, en términos de intereses. Lo que a nosotros nos gusta, a ellos no les gusta. Lo que nosotros queremos, ellos no lo quieren. Las ideas que nosotros apoyamos, ellos no las apoyan. Eso forma parte de ser adolescente y hay que tratar de hacer el esfuerzo de no invertir pólvora en chimangos peleando por esas cosas. Es un ejercicio que el adolescente tiene que hacer. Para volar e irse de casa después, tiene que pensar diferente. Por eso yo les decía, cuando se va, llega el primer trabajo, generalmente ahí vuelve emocionalmente a buscar nuestro apoyo, nuestro consejo, pero en la adolescencia lo que tiene que hacer en algún punto es animarse a ser diferente. Por eso nosotros, para mantener el contacto y el afecto, tenemos que ser capaces de elogiarlos. Entonces yo puedo decir, che, la verdad que yo no pienso igual, pero mira qué bien lo que pensaste. Mira toda la vuelta que le diste. Mira qué forma clara de decírmelo, ¿no? Entonces, más allá de que no opinemos lo mismo, más allá de que vos quieras una cosa y yo crea que sería mejor otra,
che, qué bueno todo esto que pudiste hacer, y lo que me pudiste decir, y lo que pudiste averiguar, y cómo pudiste defender tu posición. Entonces ahí se sienten reconocidos y respetados. Otro consejo. Los adolescentes dicen cosas que no nos van a gustar, hacen cosas que no nos van a gustar, piden cosas que no nos van a gustar, se dirigen a nosotros de maneras que no nos van a gustar adelante de personas que no nos van a gustar. Y esto es parte también de lo que ser adolescente es. Entonces, tenemos que aprender a perdonar, dejar ir, soltar, dicen ahora. No enojarnos cuando se le escapó algo feo que nos dijo, sobre todo en el momento del enojo, pero tenemos que tratar de evitar la confrontación, porque nuestro objetivo es poder poner límites a lo que realmente es importante. Entonces tenemos que lograr un espacio de buena relación para después decir, ¿sabes qué? Ese lugar, en este momento de tu vida, con estas personas, no, yo siento que no es bueno para vos. Pero si ya veníamos empatizando, diciéndole, che, mira cómo te cortaste el pelo, contame lo que pasó, qué bueno que pensás diferente, nos van a decir, bueno, no es un no, mi vida, entonces voy a poder aceptar eso. Y aceptar sus amistades. Es verdad que hay amistades que no nos van a gustar, es cierto, y ellos saben, pero sepan que si nosotros trabajamos duro de chiquitos, para que ellos sepan lo que es importante y lo que no, él o la adolescente ya está en condiciones de tener amistades variadas sin contaminarse por eso. Ahora, si yo estoy ausente, si yo no hablo, si yo me enojo, si yo a todo digo que no, si yo no escucho, si yo critico la música, la ropa, el pelo, probablemente ellos van a necesitar cada vez más forzar esta cosa de lo distinto. Entonces, seamos receptivos con lo que traen para que podamos después en determinado momento decir, che, pero esto que me contás me preocupa, esto que me decís me inquieta, necesitará ayuda a tu amigo, o sea, es como que es difícil que un adolescente cuidado o con mucha presencia de papá o de mamá, alcanza uno de los dos, es difícil que se vaya muy fuera de pista con las cosas que hace. Es estadísticamente menos frecuente. Y para eso tenemos que aprender de sus gustos y aprender y compartir sus gustos, ¿no? Estas cosas que, eso que traen ellos a casa y que es nuevo y que hasta ahora no había entrado a casa porque es típicamente adolescente, recibirlo. Y entonces, bueno, si estás viendo algo en la tele que te gusta mucho, che, podemos verlo juntos y yo aprendo así de lo que a vos te gusta, y si escuchás una música que a mí mucho no me gusta, pero de vez en cuando me contás un poco y podemos hablar así de la temática, todas las preocupaciones que nosotros tenemos en relación a la adolescencia y lo que ustedes pusieron en el chat está en las letras de las canciones que ellos escuchan. Todos los que cantan ahora y cantan reggaetón, trap, cumbia, todos esos temas, los que ellos escuchan, que no son siempre los que nosotros escuchamos, hablan de los temas que a ellos les interesa. Y poder escuchar algo de eso nos enseña. Obviamente, hay chicos o chicas que tienen problemáticas más difíciles de transitar, ¿sí? Hay cosas a las que les tenemos que prestar atención. Hay chicos o chicas que están expuestas al bullying o que en alguna situación online interactúan con un adulto que se hace pasar por adolescente y caen en situaciones que por ahí no son las que a nosotros nos gustaría que pasen. Hay chicos que tienen, se animan a empezar a consumir sustancias y por ahí no tienen control suficiente como para salir de eso antes de que sea un problema. Hay chicos y chicas con síntomas de tristeza, la deserción escolar es grande. Hay, obviamente, un montón de problemáticas que afectan a los adolescentes y a las adolescentes y de las que nos tenemos que preocupar. Pero ¿cómo hacemos para saber si me tengo que preocupar o si puede ser normal? En general, cuando uno se tiene que preocupar,
cambia el patrón de la relación. Los chicos, cuando están atravesando situaciones de las cuales nos tenemos que preocupar, empiezan a establecer distancia. Por eso es que está bueno tener costumbres familiares que nos sienten alrededor de la mesa o en una silla vía mate de por medio, pero necesitamos todos los días un ratito para que ellos puedan decir lo que necesitan decir. Si nosotros estamos cerca, ellos van a poder hablar. Cuando el adolescente está atravesando situaciones muy difíciles, en general se retira, se aleja, se ausenta, empieza a pasar más tiempo en la calle o encerrado, empieza a hablar menos, empieza a cambiar la forma de dormir, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de tener su pelo, ¿sí? O sea, una cosa es que un día un hijo aparezca con toda la cabeza, no sé, teñida de colores, y diga, mirá lo que me hice, sí, estábamos con los chicos y dijimos, che, mirá, ¿por qué no hacemos como hizo, ahora no me va a salir el nombre, Rodri de Paul, que se pintó el pelo de celeste y con un corazoncito, y venga y lo cuente? Otra cosa es que entró con el pelo de colores, se alejó, ¿sí? Nosotros decimos, ¿qué pasó? No nos diga nada. El adolescente que está en problemas se aleja de nosotros. Entonces, tenemos que cuidar esa distancia, tenemos que tratar de que no sea necesario que se aleje. Y para eso tenemos que evitar cometer algunos errores. ¿Cuáles son esos errores que tenemos que evitar cometer? El primero es ser padre o madre criticón o criticona. Es un problemón tener un papá o una mamá que critica todo lo que haces. Y el adulto, si se quiere poner en criticón de un adolescente, critica todo, porque el adolescente es exactamente todo lo que el adulto piensa que no debería ser todavía en este momento. Entonces, cuando criticas los gustos, o criticas los peinados, o el maquillaje, o la ropa, o las salidas, o los amigos, o lo que aprendió en la escuela, o lo que el profesor dice, o lo que piensa políticamente, cuando pasa todo eso, el adolescente empieza a alejarse, se siente rechazado. Y sin querer y sin que nos demos cuenta, lo estamos rechazando. La segunda cosa que tenemos que evitar es permitir que se establezca la distancia total. Tiene que haber costumbres familiares que sostengamos, sea el mate de la tarde, el desayuno del sábado y el domingo, el almuerzo o la cena, el paseo del perro, lo que quieran. Pero el adolescente necesita que nosotros tengamos un rato que sea para él o para ella. Y no nos va a decir gracias. Y no nos va a decir me gusta. Y le vamos a decir, ¿me acompañás a pasear al perro? Y nos va a decir que no tiene ganas. Y nosotros le vamos a decir, dale, dale, vení que un poco de caminata te hace bien. O nos vamos a acercar con el mate y le vamos a decir que eres un mate y nos va a decir no. Y nosotros nos vamos a sentar y vamos a tomar el primer mate y le vamos a ofrecer el segundo. Porque su trabajo es decirnos, no, no, a mí no me interesa estar con vos, yo soy adolescente, y nuestro trabajo es decirle, yo te quiero un montón y no me importa que no quieras estar conmigo en este momento. Este ratito es nuestro. Y ahí, a través de temas que no son personales muchas veces, aparecen los temas de conversación, ¿sí? A partir de temas que son, por eso es importante conocer sus gustos, porque el adolescente no habla tanto de su persona, cuanto de ejemplos que va conociendo por ahí. Esos ejemplos a veces son de las redes sociales, un video de TikTok, una historia de Instagram, ¿sí? El adolescente no es alguien que va a venir y te va a decir, estoy triste porque el chico que me gusta o la chica que me gusta no me mira. Tiene que haber, es raro eso, es menos frecuente, pero sí de pronto nos va a mostrar un TikTok donde se habla del rechazo, o nos va a decir que está viendo una serie que pasó tal cosa, o nos va a decir que a un amigo o al primo o lo que sea le pasó tal otra, y la forma de escuchar nuestra opinión a veces es hablando de terceros. Entonces hay que encontrar siempre un rato para estar con ellos. Otro error a evitar es cuestionar el lenguaje. Tienen un montón de palabras que son inentendibles para nosotros. Entonces cuando las escuchamos y no las entendemos, pará, decime de vuelta, ¿qué me dijiste? Yo me acuerdo, una de las que ahora ya perfectamente entiendo, mis hijos dicen jede,
sos muy jede. Entonces la primera vez que la escuché dije, pará, ¿qué es? Mi hijo te dice, te descansaste. Y te descansaste es como no te diste cuenta, te distrajiste. Entonces de repente te tira una frase con 2 o 3 palabras de su lenguaje y vos no entendiste la frase. Entonces hay que adquirir ese vocabulario, no para usarlo, porque nosotros no lo vamos a usar bien, para entenderlos a ellos cuando hablan, para mostrarles que nos interesa conocer lo que ellos conocen. Otro de los errores que tenemos que evitar es menospreciar lo que les duele, ¿no? Menospreciar lo que para ellos es importante. Cuando sufren y dicen por qué sufren, nosotros inmediatamente vamos a sentir que si pudiéramos borrar ese sufrimiento, lo borraríamos, y muchas veces tratamos de decir, bueno, pero ¿sabes cuántas veces no te va a invitar? ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes cuántos novios vas a tener? ¿Sabes cuántas chicas te van a gustar? No, es como que lo que para ellos es emocionalmente importante, para nosotros es emocionalmente importante. Y si no nos gusta, no vamos a decir me gusta, pero una cosa es decir me gusta y otra cosa es aceptar. Uno puede decir, no me gusta, pero lo acepto. No me gusta, pero tráelo. No me gusta, pero tráela, porque eso nos permite conocerlo más, sacarnos las dudas de si realmente es alguien que no nos tiene que gustar, transmitirle a nuestro hijo y a nuestra hija que tenemos confianza y que los podemos recibir. Bien, último, pero no por eso menos importante. Más allá de todo lo que los padres y las madres hagamos, de todo lo que leamos, de todo lo que necesitemos dar para, o que lo querramos dar para que ellos estén mejor, hay chicos y chicas que necesitan ayuda para salir de las situaciones en las que están. Cuando ustedes vean o tengan la charla de consumo de sustancias, seguramente van a aprender sobre cuáles son las alarmas y cuándo me tengo que preocupar y tengo que buscar ayuda profesional porque ya no alcanza mi aporte. Cuando los chicos están tristes y están tristes sostenidamente, o repiten a lo largo del tiempo algunos síntomas o se lastiman a sí mismos, generalmente es necesario buscar ayuda profesional. Cuando los chicos empiezan a, como decíamos hace un rato, encerrarse, distanciarse, es necesario preocuparse y alertarse. Entonces, hay mucho que podemos hacer, mucho. Y muchos esfuerzos tienen que ver con esto que ustedes hacen. Estar un miércoles a las 7 de la tarde, casi 8, escuchando a alguien hablar sobre la adolescencia o las redes sociales, o las sustancias, o los síntomas que pueden tener nuestros hijos y nuestras hijas. Pero a veces necesitamos un poco de apoyo nosotros también. Entonces también hay que aprender a animarse a hablar con otros que han pasado por estas situaciones, aprender a buscar ayuda, averiguar a dónde apoyarse en esos espacios, porque no podemos hacer todo solos. Bien. Hasta acá, y con unos minutitos de sobra, lo que yo tenía para compartir con ustedes. Vos me dirás, Analía. Bien, gracias Silvia por todo lo que estuviste compartiendo ahora. Te paso algunas reflexiones y salió de unas familias el tema de adolescencia y discapacidad. Es un tema muy abarcativo y también va a haber una charla que tenga que ver con inclusión, así que eso te lo menciono, pero no es necesario que lo amplíes porque va a haber todo un trabajo sobre ese tema. Te paso acá algunas de las preguntas que surgieron y comentarios. Una de las familias dijo que la hija tuvo una adolescencia temprana a los 10 años y que se quería imponer en sus decisiones. Sí, en los últimos años se habla un montón de esa adolescencia temprana, y algo de lo que no hablamos, pero esta pregunta está bueno para hablar un poco de eso, es de la personalidad de base. Vieron que cuando uno, y los que trabajan en
en hospitales donde hay neonatología, donde hay chicos recién nacidos, lo pueden contar con claridad. Cuando uno tiene un hijo o una hija, hay cosas que son como de carácter, ¿no? Hay chicos más llorones, menos llorones, chicos más irritables, menos irritables, que se calman más rápido, más despacio cuando uno los abraza, que son más rápidos o menos rápidos para dormir, que son más menos pacíficos, más menos agresivos a medida que van creciendo, más menos exploratorios. Hay chicos que del lugar al que van caminando sin mirar para atrás, hay chicos que van abrazados a la pierna de la madre o el padre, y hay chicos que van y vienen, van y vienen. Esas son cosas que hacen a la personalidad de base o al carácter. Entonces, la adolescencia también viene con el carácter de base. Entonces, cuando vos tenés un hijo o una hija adolescente que era de chiquito el que caminaba para adelante sin mirar para atrás, ese es un hijo que te va a representar más desafío en términos de salida, o sea, todo lo que aparezca que sea novedoso y que le interese y que sea una experiencia nueva, la va a querer hacer. Ese hijo que se quedaba abrazado a la pata de la madre o el padre, es un hijo que va a ser más calmo, se va a tomar la adolescencia más despacito, va a tantear, ¿sí? Porque es más como por naturaleza más temeroso, más miedosón, entonces va a ser como menos explorador. Esos que eran más irritables van a ser más irritables. Y probablemente esta chiquita de la que hablaban tenía personalidad fuerte desde el principio. Entonces el primer momento en el que sintió cierta independencia, lo que sintió es listo. Acá estoy yo, digamos. Acá estoy yo. Entonces es como estar atento a que la adolescencia se va a dar como el carácter que conocemos desde chiquititos. Por eso podemos tener 5 hijos, son 5 adolescencias distintas. Ahí alguien puso, mis mellizas eran totalmente distintas. Sí, cambia el carácter. Bien. Bueno, ahí paso 2 preguntas que en realidad fue una familia que hizo un comentario y otra familia que también hizo otro tipo de comentario. Una familia comentó que la hija habla, que comparte, que digamos no tiene problemas para socializar, pero de la escuela le dicen que cuando tiene que dar lección oral no puede y le sugirieron que vaya a un psicólogo y que bueno, digamos la familia le preocupa porque no es lo que ellos ven. Y la otra, porque se relacionan un poco, en principio, una familia dice que el psicólogo ayuda mucho en los problemas de la timidez, que a ellos les funcionó. Estoy pensando cómo ordenarme. Los psicólogos ayudan, es verdad. También es verdad que cuando uno se encuentra por primera vez con un desafío y hay un vínculo de confianza, en este caso con la hija, uno puede tratar de ayudar antes de acudir rápida y directamente a un psicólogo. El colegio exige, o sea, ir al colegio y aprender cosas y dar evaluación, dar pruebas, y por ejemplo dar un oral o participar en clase, puede producir un tipo de vergüenza que otras situaciones de la vida no produce. Hay personas que se sienten incómodos cuando tienen que hablar en público, aun cuando en un asado o en una comida o en una tarde compartida con amigos hablan un montón. Entonces, esa sensación de tengo miedo de no saber, tengo miedo de no poder, tengo miedo de hacer el ridículo, muchas veces hace que los chicos no hablen en el colegio como sí hablan afuera del colegio. Y en los colegios, los maestros quieren que la gente participe independientemente de las personalidades. Al maestro no le importa si alguien es tímido o no es tímido. Participar en clase es como un objetivo. Cuando uno va a una reunión con amigos, el más tímido habla menos, el muy extrovertido habla un montón, y nadie le dice al tímido, che, dale, contanos vos también lo que hiciste la semana pasada, no hablas nada. Nada, el tímido participa como es. En los colegios, al que es más tímido le dicen, dale, habla, participa. Habla delante de todos y expone tu opinión adelante de un montón de gente. Tengas o no tengas confianza en lo que vas a decir.
Entonces, ¿los psicólogos ayudan? Sí. Los psicólogos a veces también no ayudan. Entonces, cuando uno puede, yo soy psicopedagoga, pero dirijo un equipo donde hay psicólogos y psicopedagogos, o sea, la gente viene al equipo que yo dirijo para atenderse, pero así todo yo siempre digo, si antes de necesitar un psicólogo vos pudiste resolver el problema, vos vas a ser más fuerte. Entonces, a veces es poner sobre la mesa lo que uno siente. Che, pero ¿qué es lo que te pone nerviosa en el colegio, que afuera del colegio no te pasa y en el colegio sí? A veces es un docente y con otros no. Entonces la persona dice, sí, con ese docente me pasa, pero con fulano y fulano y fulano no me pasa. Entonces, preguntar un poquito más sobre la cosa antes de tomar la decisión, porque también ir al psicólogo es tiempo, a veces es tiempo y plata, bueno, nada, es como un esfuerzo grande y a veces después se encuentran problemas donde no lo había. Y con esto no estoy diciendo que no hay que ir, estoy diciendo, antes de ir, uno tiene que tener su propia configuración de situación. Entender un poquito más cómo es eso. Así como les dije hace un rato que para algunas cosas es indispensable la ayuda profesional. No vamos a poder resolver nosotros cuestiones de consumo o cuestiones de tristeza o de duelo grande o cuestiones de ataques de pánico o síntomas de ansiedad muy significativos, pero estas pequeñas cositas podemos primero tratar de colaborar nosotros. Gracias. Otra familia escribió que tiene un hijo de 12 años que está obsesionado con su físico. Bueno, ese también es uno de los grandes problemas de nuestra época. El adolescente atraviesa cambios corporales muy profundos. Hay chicos que durante la adolescencia pasan de 1,40 m a 1,80 m, son 40 centímetros. Es un montón. Cuando uno lo piensa así, entraste a la secundaria con 1,40 y saliste de la secundaria con 1,80. O sea, nosotros no recordamos ya lo que es cambiar tanto el físico de manera tan dramática, ¿no? Ahora, eso por un lado, los grandísimos cambios que ya te hacen vulnerable, porque vos estás, una vez que te vas acostumbrando a tu cuerpo sigue cambiando, es como que no llegas nunca al equilibrio. Por otro lado, las redes sociales, que marcan una expectativa física a través de los modelos masculinos, femeninos y de género que no sea masculino o femenino, una expectativa física que es muy difícil de cumplir. Digamos, si un chico admira a Rodrigo de Paul por el cuerpo que tiene, pero no es consciente que Rodrigo de Paul entrena 6 horas por día, probablemente va a estar muy preocupado por si llega o no llega a tener ese físico. De la misma manera que una chica que quiere tener el mismo cuerpo que Tini, y por ahí no sabe que Tini hace 6 horas de ejercicio físico por día, y un montón de cosas para tener ese físico. Entonces también los padres tenemos que estar ahí cerquita para ayudarlos a ver todos los cuerpos, no solo algunos cuerpos, ¿no? Y para mirar alrededor, y para ver que las personas venimos en todos los tamaños, colores, alturas, formas, y que todos estamos bien. Entonces a veces otra vez, venía como la aceptación y la empatía, ¿no? Y sí, la verdad que entiendo perfectamente que Rodrigo de Paul pueda ser tu ídolo y quieras parecerte a él. Por otro lado, salgamos a dar una vuelta y miremos cuánta gente se parece a Rodrigo de Paul. Pero es como la aceptación, no el combatirlo, sino en el abrirle, ¿no? Che, vayamos a mirar, vayamos a mirar. Bien. Acá pasó otra pregunta que es ¿cómo poner límites o negociar en sus malas respuestas? En estas cosas que contestan ellos, los adolescentes. En la otra charla lo dije y algunos se sintieron incómodos con lo que voy a decir ahora, pero de verdad lo creo. Yo creo que si hay algo con lo que podemos ser flexibles es con cómo responden. ¿Por qué? Porque el adolescente responde mal y sube hasta acá.
¿no? Y dice algo que no queremos escuchar, y si nosotros no reaccionamos, probablemente en ese momento o un rato después, o pida perdón o haga algo que representa perdón. Viejo, ¿querés un mate? Viejo, ¿te ayudo? Viejo, ¿te cuento? Viejo, te hago una pregunta. Entonces, a veces nos enojamos por el modo en que contestan, pero no es un adulto contestando mal. Es casi como que el adolescente es un volcán, entonces es como que de repente escupió esa piedra. Los volcanes en erupción escupen piedras, escupen lava, mueven el piso, y no siempre hay mucho más que eso. Entonces, cuando el adolescente a veces dice cosas, es como que un volcán escupiera una piedra. Y bueno, uno tiene que tratar que la piedra no le caiga encima. Esto es, en ese momento uno tiene que pensar, y probablemente no me quiso decir lo que me dijo. Probablemente estaba enojado, probablemente perdió el control, porque el adolescente pierde todo el tiempo, el filtro, como decíamos. Entonces a mí me parece que esos no en la manga que podemos tener, yo no los usaría para cómo me hablas, salvo cuando ese lenguaje no es genérico. ¿Qué quiero decir? Pero mamá, dale, mirá, sos una antigua, eso es genérico. No, viejo, sos un hincha pelotas, eso es genérico, es algo que le podemos decir a cualquiera. Ya si lo que dicen es personal y duele, ahí sí podemos decir, ¿sabes qué? Esto me dolió. O sea, sos un hincha pelota, no nos debiera doler, pero ya hay momentos donde la cosa pasa por algo que es nuestro, ¿no? Y personal, ahí sí nos podemos sentir dolidos, y lo que haría ahí no es retar, sino comunicar. ¿Sabes qué? Me dolió, me voy un rato, me alejo un rato, me siento allá, no tengo ganas no tengo ganas ahora de estar con vos. Bien. Bueno, te hacemos la última pregunta y sería que tienen un hijo de 17 años que está muy metido con los medios y no hay nada que lo motive y no saben cómo acompañar en esta situación. Bueno, ahí en el buen sentido, los medios lo motivan. Entonces, lo primero que yo ahí pensaría, o sea, yo entiendo perfecto lo que ustedes están diciendo, pero lo primero que pensaría es si hay algo que lo motiva, los medios. Tal vez hay cosas que nosotros pensamos que tendrían que motivarlo y que no lo están motivando. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es no ser combativos y ofrecer alternativas. Yo de verdad que vamos a pasear el perro, tomamos unos mates, acompáñame a la farmacia, todas esas cosas, todos esos momentos donde no nos sentamos a charlar, ni te digo vení que quiero hablar con vos, pero tenemos la oportunidad de compartir 10 minutos, esos son los mejores ratitos con los adolescentes. Cuando no se sienten presionados, pero sí están acompañados. Si ellos sienten que uno tiene ganas de estar 10 minutos con ellos van a venir con cara de traste, diciendo que hincha pelotas, por ahí a veces sin hablar nada, capaz que nos lleve 6 paseos de perro que nos digan algo, pero es como la gota, nosotros somos la gota que orada la piedra. Entonces, los medios lo motivan. Tal vez desde ese lugar uno ya puede decir, che, ¿qué otras cosas te gustan como te gustan estas cosas? O entrar en contacto con eso, ¿no? Che, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que es tan divertido? ¿Qué es lo que te entretiene tanto? O sea, mis hijos miran TikTok y yo finalmente me lo bajé. Y bueno, a veces ellos están sentados en el sillón viendo TikTok los dos y yo me siento en el medio con TikTok. Y ahí es como que yo les muestro uno, ellos me muestran otro, se ríen de lo que sigo, yo me río de lo que... Pero así es como que uno más o menos se comunica. Y así, con el teléfono en la mano, de pronto les digo, che, ¿y cómo te fue en biología? Ah, sí, no. Che, ¿y estudiaste tal cosa? Pero nosotros, y ojo, no les estoy diciendo que yo las cosas me salen bien. También les puedo poner ejemplos de lo que me sale mal. Pero sí que de ir prestando atención a esas cositas, fui como entendiendo, además de que mi trabajo me obliga a leer sobre estos temas, que a veces ellos están
aunque parezca que no están. Entonces todos estos pequeñitos momentos sirven. Y la paciencia de uno, es como que de repente un día, sin querer, el cerebro del adolescente dijo, la verdad que este me viene acompañando hace 10 paseos de perro y no le tiré ni una palabra y sigue teniendo ganas, bueno, capaz que le puedo tirar una. Y bueno, ahí estamos nosotros, es como cuando esperaste la primera vez que dijo mamá o la primera vez que dijo papá y te pasaste 6 meses, pa, y un día lo dijo, ahora es camino, o todo, le doy mate, y un día aparece. Bien. Bueno, Silvia, si te parece y nos podrías, digamos, con todos estos consejos, recursos y cosas que hoy nos brindaste, dar 3 ideas, fuerza, 3 ideas para que a todos nos quede como familia para atravesar este periodo de la adolescencia, como para ir dando un cierre, 3 ideas importantes que nos tenga que quedar como padres de adolescentes. ¿Cómo no? La primera creo que es, acordémonos de esa sensación de tener toda la vida por delante y sentir que éramos los dueños del mundo. Porque eso nos va a ayudar a empatizar, a conectar. La segunda creo que es, somos padres y somos madres. Custodiemos, protejamos el momento del almuerzo, o del mate, o del desayuno, o el de te acompaño a la escuela, o el de te busco al boliche, o el de pasear al perro. Es decir, no esperemos que ellos vengan. Nosotros tenemos que estar disponibles, y disponibles en esos ratos, esos minutos, esos ratitos de 10, 15 minutos, todos los días un poquito. La tercera es el no bajo la manga. O sea, preguntémonos siempre, ante cada cosa que nos genere la sensación de no me gusta, preguntémonos, no me gusta, pero, ¿lo puedo aceptar? Mi hijo se rapó la mitad de la cabeza, ¿no? No me gusta, pero, ¿lo puedo aceptar? Y la verdad que sí, porque ya se lo hizo, tiene 17 años, todos sus amigos hicieron lo mismo. Cuando Argentina ganó el Mundial se peló todo, y el no ahí bajo la manga no me convenía sacarlo. Ahora, hace poco me dijo que quería hacer una salida que a mí realmente me parecía que no iba, y entonces le dije, y ahí viene el no bajo la manga, ¿sabes qué, gordo? Yo trato de decirte que sí a todo lo que puedo. Los últimos sí fueron este y este. No te enojes y bancame, pero yo acá te voy a decir no. Hablemos, pero acordate, te digo que sí, esto. O sea, si ahora te digo que no es porque de verdad esto no me deja tranquila. Entonces, ponernos en posición de, che, se sentía muy lindo ser adolescente. Hay gente que dice que es la mejor etapa de la vida, yo creo que cada etapa tiene lo suyo, pero hay gente que lo dice. El segundo, busquemos esos ratos de conexión, démosle nuestro tiempo, alcanzan 15 minutos por día. Y el tercero, elijamos los no bajo la manga y tengamos mucho en el haber. El no es un debe, el sí es el haber. Entonces, imagínense un cajero automático. Cuanto más plata tienen adentro y menos plata sacan, más plata tienen adentro. Cada vez que sacan es no. Y los depósitos son los sí. Entonces elijan bien sus no.